Buenas tardes, jóvenes. Vamos a empezar. Buenas tardes, Buenas Lisa. tardes. Hola. Ok, vamos a empezar. Nuestro tema de hoy es el tema número 2, okay, administración de procesos. Miren que estuvimos hablando en clases anteriores de que el sistema operativo es el administrador de todo el hardware, ¿no? Entonces vamos a tratar de barrer en los siguientes capítulos los principales componentes de ese hardware, ¿no? Pero desde el punto de vista de cómo el sistema operativo lo administra, ¿sí? Entonces vamos a hacer una clase un tanto teórica. Les voy a dar un trabajito para hacer, para que el día miércoles complementemos lo que es este tema, ¿listo? Ahora, principalmente, ¿cuáles son sus componentes que vamos a ir viendo? Cada uno en un tema. El administrador de procesos para el procesador 1, el administrador de dispositivos de entrada y salida para lo que es los periféricos, ¿sí? El tema 3, administración de la memoria principal para la administración de la RAM, pues, específicamente, y finalmente la administración del sistema de archivos para todo lo que son los procesos de grabado en dispositivos como el disco duro, ¿ya? Entonces vamos a empezar hoy con el administrador de procesos. Vamos a ver algunos conceptos teóricos. Como por ejemplo que el proceso es un programa, ¿sí? Normalmente siempre estamos referenciando al proceso como que un programa, pero vamos a decir que es algo más que un programa en ejecución, ¿ya? El proceso normalmente es un ente que, si bien es similar a un proceso, a un programa, es más bien un programa que se está ejecutando, porque un programa puede estar instalado en disco duro, ¿cierto? Pero cuando este se comienza a ejecutar, puede disparar el nacimiento de un proceso. Ahora, ¿cuál es la definición de proceso? Cuando nosotros ejecutamos una aplicación, debemos recordar que esa aplicación va a requerir uso de procesador. Entonces, la acción de él interactuar en el sistema va a hacer de que nazca lo que llamamos nosotros un proceso o programa en ejecución. Ahora, el proceso no solamente va a necesitar de recursos de procesador, seguramente va a necesitar también recursos de memoria RAM o algunos dispositivos o periféricos, entonces gasta recursos. Por eso se entiende que el proceso es algo vivo. ¿Sí? Es algo vivo, no es algo dormido como lo que es un programa que puede estar en disco duro grabado, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es la importancia del administrador de procesos? Principalmente está el hecho de que el procesador es un solo ente, ¿sí? Es uno solo, pero en un instante le puede llegar a él una avalancha de solicitudes para que realice diferentes actividades. Ok, cada aplicación puede solicitarle cosas al procesador, ya sea de cálculo aritmético o lógico, ¿cierto? Pero no hay una sola aplicación funcionando en el sistema, hay más de una. Entonces, en un momento dado, el procesador puede tener una cola de procesos que requieran tiempos de CPU para ejecutar, ¿sí? Entonces, es ahí donde el sistema tiene que lograr administrar esa avalancha de procesos de tal manera de que el usuario no note de que en realidad están compartiendo todos un único procesador. Actualmente el procesador moderno viene con más de un núcleo. El núcleo se entiende que es la ALU, ¿sí? La unidad aritmética y lógica. Ahora, cada núcleo viene a su vez con al menos 2 hilos. Estos un hilo es como un núcleo lógico. Entonces, normalmente cuando a mí me venden un procesador, me dicen tantos núcleos lógicos, y nunca me explican de que hay otro que se llama físico y otro lógico. Normalmente el número de núcleos lógicos es la mitad de los núcleos físicos, ¿ya? Entonces, si entendemos que tengo 2 núcleos físicos, y en teoría mínimamente hay 2 lógicos por cada físico, si son dos físicos, entonces tendría 4 núcleos lógicos. ¿Eso qué significa? Que en paralelo 4 tareas se pueden ejecutar al mismo tiempo, y no como antiguamente decíamos una tarea nada más a la vez, ¿ya? Es que el sistema operativo soporta la ejecución de muchos programas desde la 3ª generación, pero el procesador no podía ejecutar muchos procesos en paralelo al mismo tiempo.
Entonces de ahí hicieron las variaciones y crearon esa tecnología de los hilos para hacer posible de que el procesador ejecute más de una tarea a la vez, ¿ya? Entonces, los sistemas de computación hoy en día son capaces de ejecutar varias tareas al mismo tiempo, ¿sí? Eso es lo que nosotros percibimos por la nueva tecnología, ¿listo? Ahora, sin embargo, si nosotros miráramos un procesador con un solo hilo, ¿sí? Con un solo núcleo y un solo hilo, que era lo que se estilaba al principio, esta sería la figura. Miren, este es tiempo y proceso. A, B, C, D son procesos que corresponden cada uno a un programa. Entonces, si vamos a medir en tiempo cómo usan el CPU en los procesos, miren, en cada instante hay un único programa, ¿sí? Por ejemplo, acá yo no veo de que aquí diga B, porque si habría este celeste indicaría que el B y el A al mismo tiempo están funcionando, y no es así. El D empieza cuando el A termina, fíjense, y así sucesivamente. Entonces, esto era la gráfica común cuando estuvimos trabajando con un proceso y un solo hilo, que eran las primeras tecnologías. Actualmente esto se ha mejorado mucho con la tecnología del multihilo, por lo que es el multiprocesamiento. Debemos pensar que en un instante el procesador, al tener más de un hilo, puede atender ese número de hilos en paralelo. Si tiene 4 hilos, se entiende que 4 tareas a la vez puede estar ejecutando. Ahora, no estoy hablando de proceso, estoy hablando de tareas. Entonces, aquí, ¿qué debemos recordar nosotros? Si bien estamos acá con un proceso, el proceso, como es un ente complejo, puede ser dividido o seccionado en lo que llamamos nosotros tareas, ¿sí? Date un ejemplo, ahí está dividido en 3 tareas. Entonces, eso significa que en paralelo el sistema pudiera ejecutar en un sistema multihilo, en paralelo, las 3 tareas las podría hacer al mismo tiempo. Y eso significaría más rapidez de procesamiento, ¿no? Entonces el proceso puede ser subdividido en tareas y luego cada una de las tareas la puede organizar un núcleo lógico y puede ejecutar, por lo tanto, N tareas en paralelo, que es la idea actual, ¿sí? Entonces, tomando en cuenta eso, todavía el procesador se encuentra con el problema de que tiene todo el tiempo una avalancha de procesos que ejecutar, cada proceso un grupo de tareas que debe ejecutar para que concluya, ¿sí? Entonces, un proceso es algo más que un programa, es una actividad que consta principalmente de el programa, ¿no? Por eso decimos que es algo más que un programa, lo tiene el programa, tiene también entrada, tiene salida y tiene un estado asociado a él, ¿sí? Entonces, el proceso pues es más que el programa porque propicia o puede contener entradas, salidas y tiene un estado asociado, es decir, que navega de un estado al otro. Por ejemplo, puede estar en estado de espera, puede estar en estado de ejecución, puede pasar a estado de finalizado también cuando ya haya logrado finalizar su acción en la CPU, proceso terminado, ¿cierto? Ahora, nosotros en Windows, esto lo vemos un poquito más simple porque al controlar, suprimir, desaparece administrador tareas, que es este programa que acaba de entrar. Y si tú te fijas aquí dice procesos, en segundo plano, pero dice procesos, ¿no? Entonces aquí vemos aplicaciones, todos los programas que tengo abierto yo, aquí tengo los procesos en ejecución, en segundo plano quiere decir que yo no los veo, que están ahí atrás del escritorio escondidos, pero están gastando recursos, en todo caso CPU, memoria, disco, ¿no? De alguna forma están gastando recursos, ¿ya? Entonces, lo interesante de este monitor es que me puede permitir ver los procesos en el orden que yo quiera. Por ejemplo, quiero ordenados por CPU, le estoy diciendo que me muestre los procesos que más CPU están consumiendo, ahí está en porcentaje sobre el 100. Obviamente Zoom es el que se está consumiendo más CPU, es el que más solicitudes tiene a procesar, ¿sí? La memoria
Aquí está en megas, cuánto gasta, no es mucha, pero bueno, ahí está otra. En total 49% de la RAM está en uso. Y de repente la actividad en disco para lecturas y grabado o con red, ¿sí? Entonces, aquí por ejemplo el Zoom Sharing House está agarrando un consumo de energía muy alto, ¿sí? Está con alerta. Y acá dice tolerancia de consumo de energía bajo, o sea, es en realidad el que más está gastando. Ahorita podríamos definir desde el punto de vista del uso del procesador, que el que más está gastando ahorita es el Zoom. Si lo quiero desde el punto de vista de memoria, el programa que más está gastando también es Zoom Meeting, ¿sí? Y también podemos clasificar esta ventanita por el tema de consumo, ¿no? De energía, de alto, bajo, mediana, baja, ¿sí? Entonces, ahí están los procesos. De todas maneras, podemos visualizar también con el administrador de procesos, ¿ya? Cierro ahí un rato y vamos a continuar. Ahora, sobre los estados del proceso, nosotros tenemos que pensar que es como algo vivo, ¿verdad? Entonces pasa por etapas, ¿sí? Tiene sus fases o etapas desde que nace hasta que finaliza. Entonces, los estados en los que puede fluctuar son principalmente estos tres. Cuando el proceso está disparado, se dice que está listo. Listo en el sentido de que quieren ingresar a hacer uso del procesador, pero no pueden porque está ocupado con alguna otra actividad. Entonces, sin embargo, de estar estado listo, puede pasar a estado de ejecución. Ahí vemos. De estar estado de ejecución por un tiempo, puede volver a estar a estado listo, esperando que le vuelva a tocar ejecutarse el procesador. ¿Sí? Ejecutándose significa que está haciendo uso del procesador. Y esto puede ir, miren, muchas veces. Listo, ejecutándose a listo y así hasta que en algún momento puede pasar de estarse ejecutando al estado de bloqueado. Quiere decir que está a la espera de algún evento externo y por eso se estaba ejecutando, por decir, necesita una entrada, entonces se pone en estado bloqueado esperando que ese evento de la entrada, del teclado, etcétera, suceda. Entonces ahí están bloqueados. Y bueno, después de que el evento que estaba esperando sucede, puede volver a estar estado listo para volver a entrar a ejecutarse. Ahora, de estar ejecutándose, acá de repente le falta un final, un último estado, pudiera pasar a un estado llamado terminado o finalización, ¿sí? Finalizado. Es cuando ya no requiere uso de CPU. Cuando hablamos de uso de CPU, se lo mide en tiempos. ¿Cuántos tiempos de CPU mide determinado proceso? Entonces, eso es lo que él determina para finalizar. Cuando los tiempos de CPU que requería el proceso ya están otorgados al proceso y ya terminó de darle el sistema, entonces pasa a un estado que es de finalizado, que es cuando prácticamente nosotros seguramente lo hemos cerrado. Entonces, los procesos pueden fluctuar entre esos estados normalmente, ¿no? Ahora, cuando hablamos de procesos, estamos hablando de una avalancha de procesos que el sistema tiene que atender. Y aquí está justamente la respuesta a cómo lo hace. ¿Cómo hace el sistema operativo para poder administrar a los muchos procesos que se están ejecutando y poderles asignar tiempos de CPU para que ellos concluyan sus actividades de manera regular, sin ningún percance? Y justamente con la parte del sistema operativo llamado planificador de procesos. ¿Ya? Entonces, todo sistema operativo trae lo que se llama el planificador de procesos. Lo que el planificador trata de hacer es equilibrar la distribución del recurso del procesador, ¿sí? Entonces trata de asignar proceso a los procesos, a las tareas que lo solicitan de los procesos y lo trata de hacer lo más rápido posible, ¿ya? Entonces su objetivo es simular de que el procesador es siempre suficiente para todos los procesos. Ingeniera, una pregunta, no se ve lo que está compartiendo la pantalla, creo que se congeló. A ver, otra vez. Sí, se quedó en programa. Sí, se quedó quieto. No se te avanza. Ahora, ¿sigue?
Vamos a ver, es un problema de la conexión de internet. Sí, en el mismo nomás. Venga, lo vemos. Un momentito. Voy a volverla a compartir. ¿Pueden ver todo ahora? ¿El CPU tiene más de un proceso en ejecutar? Sí. Sí, ahora sí. Por el problema del CPU o de la internet. Sí, Sigue listo. sí, el internet parece que está un poco mal. Bueno, entonces el CPU siempre tiene algo que ejecutar. Y el sistema operativo es el que se encarga de pasarle a la CPU lo que tiene que ejecutar. Entonces también el sistema operativo administra en qué orden el procesador va a ejecutar esa secuencia de procesos que se requiere, ¿ya? El sistema operativo toma la decisión de a qué proceso va a atender primero, a quién después, también toma la decisión de qué hacer cuando hay una falla, etc. Entonces toda esta parte del sistema que se encarga de interactuar con los procesos es denominado administrador de procesos. Ok, entonces el planificador, que es una de las herramientas que utiliza el administrador de procesos para monitorear el orden y los tiempos que le va a dar a cada proceso, tiene los objetivos principalmente de minimizar el tiempo de retorno, es decir, minimizar el tiempo que va a tardar en devolver resultados el procesador. 2, maximizar la utilización de la CPU. Quiere decir, el planificador va a tratar de que el CPU en cortos tiempos atienda a un mayor número de procesos posible, ¿no? Entonces, minimiza por un lado el tiempo de retorno de resultados y maximiza por otro lado el número de procesos que debe atender en ese tiempo. ¿Sí? Entonces, ese es el objetivo del planificador y lo hace a través de diversos algoritmos, algunos más complejos que otros, pero estos algoritmos están basados en algunos criterios. Entonces aquí estamos viendo algunos de ellos. Por ejemplo, acá tengo el cálculo, vamos a ver, los criterios, perdón, de planificación. O por un lado les he marcado los que normalmente vemos a nivel práctico. El tiempo de retorno es el tiempo que transcurre desde la llegada del proceso a su finalización, ¿sí? Entonces, si el planificador está mirando lo que es el tiempo de retorno, obviamente va a tratar de minimizar los tiempos de retorno, ¿sí? Hacer lo menor posible. Entonces, el tiempo de retorno se refiere, ojo, al tiempo que transcurre desde que llega un proceso a la cola de espera y el momento en que dice finalicé, ¿sí? Entonces, eso debe ser lo más mínimo posible y él usa algunas estrategias para minimizar ese tiempo. Hay otro criterio que es el tiempo de respuesta, que básicamente es el tiempo que un proceso bloqueado tarda en entrar a la CPU desde que ocurre el suceso que lo bloquea. ¿Sí? Es otro tiempo que también se puede medir, pero de todas maneras en estos ejercicios vamos a trabajar nosotros principalmente con el tiempo de retorno, ¿ya? Ahora, algunos criterios adicionales, por ejemplo, la utilización del CPU, el porcentaje de tiempo que el CPU está ocupada siempre debe ser al 100, o sea, lo más conveniente es que el CPU siempre tenga algo que ejecutar. Eso significa evitar los tiempos de ocio del CPU, ¿ya? Entonces, de una u otra manera, estos tiempos que el CPU hoy en día está en ocio son casi nada. ¿Por qué? Porque tú enciendes el computador, el sistema operativo como software, ya tiene requerimientos al procesador, ¿sí? Ya le está haciendo requerimientos, entonces le están haciendo hacer actividades. Tú usas aplicaciones y en algún momento esas aplicaciones hacen uso también del CPU. Entonces, hoy en día es muy difícil que el CPU se encuentre en términos de ocio, ¿no? Normalmente siempre tiene algo que hacer. Ahora, en estos algoritmos que voy a mostrar a nivel de ejemplo, vamos a hacer el cálculo de algunas fórmulas, ¿sí? No sé si para esto, por favor, se toman 2 minutos. Necesito que las copien
Estas son fórmulas genéricas que vamos a utilizar para poder ir midiendo qué algoritmo de planificación es más eficiente que otro, ¿no? Vamos a ir comparando, porque no existe una sola forma que tiene el sistema operativo de atender a los muchos procesos que requieren procesador, sino existe más de un algoritmo. Entonces, nosotros vamos a usar estas fórmulas para ir discriminando qué método de planificación es más eficiente que otro en función a los resultados que nos arroja. A ver, de estas fórmulas las que quiero que anoten son, vamos a piquearla y marcarlas. Ok, tiempos de retorno, ¿sí? El tiempo de retorno, dice, es el tiempo en el instante, mide el instante en que el proceso sale del procesador finalizado, ¿sí? Entonces el tiempo de retorno es el momento de salida del procesador. Otro es el tiempo promedio de retorno. La suma de tiempos de retorno, miren, la suma de todos estos por cada proceso dividido entre el número de procesos, es un promedio simple. 2, entonces acá tenemos algunas formas que hay que anotarlas, ¿listo? El tiempo de retorno y el tiempo promedio de retorno, ahí está, son 2. Y el otro es el tiempo de respuesta y el tiempo promedio de respuesta. Esas son las 4 fórmulas que vamos a estar calculando, ¿ya? En algunos ejercicios que están resueltos en la plataforma van a ver que también resuelve el cálculo de los tiempos de espera, ¿ya? ¿Cuál es la diferencia entre los 3? El tiempo de espera trata de sacar un promedio, porque el objetivo son los promedios, nos movemos siempre con un promedio. El tiempo de espera trata de medir cuánto tiene que esperar cada proceso para que sea atendido, ¿sí? En promedio, cuánto esperan para ser atendidos. Entonces, un buen parámetro. El otro grupo, los tiempos de retorno, tratan de medir en cuánto tiempo puede cada proceso finalizar su actividad, ¿cierto? Cuánto va a tardar en finalizar cada proceso que el procesador está trabajando. Y el número 3 hace como un equilibrio, ¿no? En el tiempo real, ¿sí? Porque dice, lo que vamos a hacer es medir exactamente lo que sucede desde que el proceso llega hasta que finaliza. El tiempo de respuesta se refiere a eso, porque está midiendo qué cosa, en qué momento sale, restando del tiempo de llegada. ¿Qué significa esto? Al inicio, a la hora 00, pueden estar llegando los procesos. A la hora 1, un proceso, a la hora 2, otro proceso, a la hora 3, otro proceso. Entonces, los procesos llegan en diferentes tiempos. El tiempo de respuesta trata de medir exactamente, en promedio, cuánto va a tardar en responder el procesador desde que llega un proceso hasta que sale. Pero fíjese que el tiempo es desde que llega hasta que sale exactamente, ¿ya? Entonces, se lo confunde mucho con el tiempo de retorno porque parecen lo mismo, pero ahí están las fórmulas para que las compare. Uno es tiempo de salida, ¿sí? El tiempo de retorno es tiempo de salida, pero el tiempo de respuesta es ese tiempo de salida también, pero restado de su instante de llegada. Cosa que esto no se ve en el retorno. Entonces, por eso quiero que tengan las fórmulas a la mano, porque ahora vamos a empezar a medir a través de estos parámetros sencillos, los métodos de planificación. Para la siguiente clase les voy a dejar una actividad y luego vamos a hacer una especie de resumen de cómo es actualmente la administración del procesador en los procesadores de hoy en día, donde tenemos más de un núcleo y más de un hilo. Este simulacro que vamos a hacer en esta gráfica representa a un procesador con un núcleo y un hilo. Y eso significa que los procesos entra uno y solamente se atiende a una tarea que ese proceso debe ejecutar, porque el procesador tiene un solo hilo. ¿Listo? Es una simulación de lo más simple que sucede. Entonces, si ya la tienen las fórmulas, pasemos a ver el ejemplo. Hacer con mucho cuidado acá. Ok. Para ver los ejemplos tenemos que barrer
los métodos de planificación y existen más de un método. Derivado de que la materia es como un punto medio entre lo que es la informática y lo que es el soporte técnico, ¿sí? Yo he tratado de hacer un equilibrio acá para tratar de mostrar cómo es que funciona y tener una buena idea de cómo es a nivel teórico también. Entonces hay que tratar un poquito de entender que si bien estos temas son teóricos, existe mucha teoría todavía atrás de lo que yo estoy hablando, que habría que leer y estudiar, ¿ya? Entonces, yo he escogido algunos métodos explicativos de tal manera que tengan ustedes una buena idea de cómo funciona. Ok, el procesador tiene una avalancha de procesos que atender, entonces él va a buscar la forma más rápida de hacerlo, ¿sí? Más rápida en el sentido de que más rápido finalicen esos procesos. Entonces, el método más sencillo es el FIFO, método de planificación FIFO, donde si nos ponemos a pensar en qué se basa, es en una sola cosa. Primer proceso que llega, primer proceso que será atendido. La atención de procesos es en el orden de llegada. Es idéntico a cómo sucede en las colas de un banco, ¿sí? Primero que llega, primero en ser atendido. Orden de llegada te dice a qué proceso va a atender el procesador. Entonces, para ello, vamos a hacer acá una especie de compartido, pizarra, y acá vamos a tratar, por favor. Listo. Bien. Método FIFO. Igual a first in, first out. Y aquí yo voy a tratar de escribir una serie, un ejemplo, ¿sí? Espera retorno, respuesta para la siguiente cola de procesos por el método FIFO. Entonces, espera, retorno y respuesta. Calcula en promedio los tiempos de espera, retorno y respuesta para la siguiente cola de procesos por el método FIFO. Esa es la orden. Ahora, la cola de procesos la podemos hacer como una tablita donde diga, por ejemplo, instante, llegada, nombre de proceso y duración. La duración la estoy poniendo en tiempos de CPU, ¿sí? Porque la duración, bueno, si lo pusiera en segundos, de repente les es más familiar, pero entendámoslo que la duración la vamos a poner en tiempos de CPU. Voy a separar las tres columnas para que no confundamos la información. Entonces, el instante de llegada es el momento en que el proceso llega a la cola y pide procesador, ¿sí? Entonces voy a poner aquí unos instantes. Por ejemplo, 2. Ok, instante de llegada, nombre del proceso. Bueno, el nombre del proceso debe ser el nombre de una aplicación, Word, ¿sí? Excel, ¿no? Entonces, cada proceso puede estar definido por una aplicación. Entonces, estoy poniendo genérico P1, P2, P3, P4. Y cada proceso viene ya definido por un tiempo de CPU que van a requerir. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, este requiere nada más de 4, un tiempo de CPU. Este requiere de 5 tiempos de CPU. Este requiere de 3 tiempos de CPU. Y este requiere de... vamos a tratar de ponerle un poquito más a este.
por ejemplo, 7, ¿sí? Ya a este le voy a poner 2. Entonces, los procesos tienen diferentes requerimientos. No hay un orden en ello. El único orden es el orden de llegada. ¿Quién fue primero, segundo, tercero, cuarto y quinto? Ojo que el instante de llegada me da el orden, ¿no? Entonces vamos a empezar con la simulación. Se entiende de que cada proceso va a ser atendido en un orden determinado. Voy a hacer como un esquema de tiempo, un cronograma de tiempo, tratando de ver cómo se van a atender cada proceso. Entonces, el procesador se entiende que inicia sus actividades en un instante llamado 0 por definición, ¿sí? Es el instante 0 y nos preguntamos si hay algún proceso en cola y yo estoy yendo a mirar acá que dice 2, no, el instante de llegada es 2 y aquí es 0. No, el primer proceso llega en el instante 2. Entonces, miren, en 1 no hay nada, pero en 2 aparece, ¿sí? ¿Quién aparece en el instante 2? Aparece el proceso 1. Entonces, miren cómo voy a escribir acá. Ese es el instante 0. Ese es el instante 1. Este es el instante 2 y voy a tratar de hacer así, 3, 4, ¿cuántos instantes va a llegar? Bueno, si yo voy y miro y sumo, miren, 5 y 1, 6 y 7, 13 y 2 son 15. Entonces mínimamente esto va a ir hasta los 15, ¿sí? Sumado, ¿sí? Estoy tratando de separar un poquito. Más o menos 15, puede ser más, depende de lo que va a pasar. Entonces, en el instante 2 llega el proceso 1. ¿Cuánto necesita? Un tiempo nada más. Entonces eso significa que le voy a dar a ese proceso un tiempo. Todos son del mismo, pero hay un error de equilibrio ahí, ¿no? Pero bueno, entiéndase que cada uno marca la misma distancia. Aquí le anoto que el proceso está atendiendo ahí. Está atendiendo al proceso número 1. ¿Sí? Entonces, inicia en el 2, le atiende por un tiempo y termina en 3. En el instante 3 estoy libre. El procesador está libre. Y me pregunto, ¿qué proceso está en cola? Voy a ir a mirar. Es el instante 3. Voy a ir a mirar quién está en 3. Este 2 ya fue atendido, ya ni lo miro. El siguiente llega en 4. Es decir, que en el 3 estoy ocioso. El procesador está ocioso. Igual que aquí. Estaba en ocio porque no había nadie. Aquí está en ocio otra vez, no hay nadie. Porque el siguiente llega en 4. Entonces, ahí es donde digo salto al 4. ¿Qué va a hacer en el instante 4? Tiene que atender al proceso 2. ¿Cuánto tiempo? 5 tiempos. Entonces, ahí tengo que separar. 1, 2, 3, 4 y 5. ¿Sí? Entonces, aquí que tenemos al proceso 2. Una vez, miren, voy a contar. 2 veces, proceso 2. Proceso 2, 3 veces. Proceso 2, 4 veces. Proceso 2, 5 veces. Ahora voy a revisar si está bien. ¿Sí? 1, 2, 3, 4, 5. ¿Sí? 1, 2, 3, 4, 5. Hasta ahí. Llega hasta ahí. Entonces, el proceso 2 entró en el instante 3. Necesita 5 tiempos. Termina en el instante 8. Ojo cómo estoy contando. 1, 2, 3, 4, 5. Ok. Entonces, miren qué importante la hora de terminación. El proceso 1 terminó en 3 y me pregunté, ¿quién está en cola en 3? No hay nadie. ¿Cuánto llega al siguiente? El proceso 2 llega en 4. Entonces, aquí hay un error mío. Miren, el proceso 2 llegó en 4, no en 3, y aquí lo estoy atendiendo en 3. Entonces, aquí hay un error nada más del momento en que va a arrancar. El proceso 2 debe arrancar en 4. ¿Por qué arranca en 4? Porque llegó en 4. ¿Y aquí qué es? Tiempo de ocio. Entonces siempre hay que tener cuidado con eso. Miren cómo aquí, si no lo revisábamos, lo vamos a anotar al final. ¿Sí? Ahí va. Entonces, proceso 2, 1, 2, 3, 4 y 5. Ahí está. Ahora, ¿por qué estoy haciendo este salto?
porque el proceso 2 recién llega en 4. Solo puede ser atendido cuando llega, no lo puedo atender antes. O alguna vez han ido al banco y les dijeron, sabíamos que venía y lo vamos a atender, lo atendimos antes. No, no. El proceso 2 es atendido ni bien llega. Entonces hay este tiempo que es ocio. Bien, terminó en el instante 9. ¿Qué procesos están en cola? Fíjense que al momento el proceso 1 ya fue atendido, el 2 también. Voy en instante 9 y justo ahí el proceso 3 necesita, bueno, el proceso 3 llegó en el instante 9 y necesita 7 tiempos. Entonces yo voy a separar 7 tiempos a partir del 9 para tener al proceso número 3. ¿Sí? 1, 2, 3, son 4 ahí, ¿no? 5, 6, 7, a ver, 2, 4, 6, 7, listo. Entonces ahora le vamos a hacer su separación en 10. Estoy haciendo así porque no estoy tan bien en pizarra equilibrada. 11, 13, 14, a ver. Ok, el proceso 2 empieza en 9, el proceso 3 empieza en 9. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, sí, vamos a tratar de apegar un poquito esto. Ese es el 14, ese es el 15 y este es el 16. Hay que tener cuidado con las separaciones, ¿sí? Entonces, el proceso 3 necesita 7 tiempos. Miren, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. A partir del 9, que es instante de llegada y que ya estaba libre, pudo atenderlo, ¿sí? 10, 11, 12, 13, 14, hasta ahí llega. Ok. Listo, ya terminé el proceso número 3 y es el instante 16. Ok. Voy a ir a revisar qué me falta. Voy en 16, tengo que ir a mirar qué procesos me faltan. Estos ya están atendidos, me tocará el proceso 4 que llega en 11. Fíjense, llegó en 11, pero no entró porque estaba ocupado con el 3. Pero ahora yo lo atiendo porque ya le toca. Como terminó el 16, ahí comienza. El proceso 11 necesita, el proceso 4 necesita 2. Entonces acá va a ir proceso 4, 1, proceso 4, 2. Y eso significa que ahí y ahí el proceso 4 requiere 2 nada más, entonces 16, 17 y 18. Ahora vamos a esclarecer una cosa. Y ahí ya terminaremos. Si sumamos los tiempos que utilizó, ¿sí? Si sumamos eso, ¿cuánto era? 5 y 1, 6 y 7, 13 y 2, 15. Ok, está bien, suma 15. Pero ¿por qué aquí me terminó en 18? Se entendía que por lo general termina en 15 también. Es por los tiempos de ocio. Miren, estos eran tiempos que realmente requerían los procesadores uso, pero ha habido tiempos de ocio en el procesador. ¿Dónde hubo tiempo de ocio? Porque todo arrancó en 0, ¿no? Aquí hubo 1, 2. Y aquí hubo 1, 3. Entonces, ese 15 hay que sumarle más el tiempo de ocio. Y este es igual a 15 más los 3, que serían los 18. ¿Ya? El tiempo de ocio es un tiempo que ha estado sin ejecutar. Es un tiempo que ha estado en espera. Hoy en día se evita que el procesador tenga ocio, pero puede suceder y es así como lo debemos medir. ¿Qué es lo que quiero que entiendan en esta simulación? Los procesos no pueden ser atendidos antes que el instante de llegada. ¿Sí? No atender procesos antes del instante de llegada. Y siempre que mires a qué proceso le toca, hay que mirar el orden del instante de llegada. Ese me dice qué proceso le toca. Entonces, esa es la razón por la cual
cuando vamos y miramos la relación que está acá con esto, en 18. ¿Sí? Entonces es el tiempo total de tiempos de procesamiento que necesita cada proceso, más el tiempo de ocio, el tiempo final al que vamos a llegar. ¿Ya? Con esto ya estamos listos para hacer uso de las fórmulas que ya les pedí que se anoten. Entonces, el paso 1, calcular vamos a calcular el tiempo de espera, ¿sí? El tiempo de espera de cada proceso. Ok. El tiempo de espera del proceso 1, TP1, ¿sí? Va a ser igual a el tiempo que tuvo que esperar el proceso 1 para ingresar, ¿sí? Entonces, esto va a ser igual a instante de llegada menos instante inicio. Ok, para que lo tengamos el contexto más claro. El instante de llegada es este. Y el instante de inicio es este. Es a qué hora empezó. ¿Sí? Entonces, nosotros cuando estemos haciendo el cálculo, tengamos en cuenta esos temas. ¿Ya? ¿En qué instante llegó el proceso 1? El proceso 1 llegó en 2. Hay que restarle el instante de inicio. Inició también en 2. Fíjate, llegó y fue atendido. ¿Cuánto esperó? 0. Ahí está la lógica. Llegó en 2, fue atendido en 2, es 0 su espera. ¿Qué pasa con el proceso 2? Misma fórmula, ¿sí? Pero para el proceso 2. ¿En qué instante llega el proceso 2? El proceso 2 acá me dice que llegó en 4. Hay que restar. ¿En qué momento inicia? ¿Cuándo empieza el proceso 2? Fíjense que acá dice que también empezó en 4. Entonces, 4 menos 4 igual a 0. ¿Cuánto esperó el proceso 2? Nada. Llegó y fue atendido. Tiempo de espera del proceso 3. Misma fórmula. ¿Cuál es el tiempo instante de llegada del proceso 3? El proceso 3 dice en la tablita que llegó en 9. Menos. Llegó en nuevo el proceso 3, pero ¿en qué momento empezó? Vamos a buscar al proceso 3, está por aquí, la primera vez está aquí, su llegada está en 9. Llegó y fue atendido. 0. Eso es lo ideal, pero nunca pasa eso. Tiempo de espera del proceso 4. Misma fórmula. Su instante de llegada del proceso 4 es 11. Y le restamos ahora su instante en la que inicia, ¿sí? El proceso 4, miren, termina acá, pero empezó en 16. Aquí voy a volcar la fórmula para que no nos salga así, ¿sí? Puedo volcar la fórmula para que no esté negativo, porque lo más probable es que el inicio siempre sea mayor que la llegada, o puedo decir que me quedo con el valor absoluto. ¿Ya? Entonces, miren, esta misma fórmula simplemente la voy a volcar para tener que evitar con el valor absoluto, porque los tiempos no son negativos, ¿no? Son siempre positivos. Entonces, instante de inicio menos instante de llegada. Entonces, un poquito de lógica ahí, o le aplico valor absoluto o la vuelco a la fórmula que queda lo mismo, ¿sí? Y aquí se notó. Ahora 16 menos 11, inicia en 16 y su llegada fue en 11. Y eso ya hace que haya un 5, ¿no? 16 menos 11 son 5. Entonces ya tengo los tiempos de espera, ¿sí? El que más espero es el proceso 4, porque cuando llegó el proceso 4, el procesador estaba ocupado con otro proceso. Nos vamos al paso 2. Calcular el tiempo promedio. En promedio, ¿cuánto esperaron los procesos? El tiempo promedio de espera es igual al sumatorio de los tiempos
tiempo de espera proceso 1, más tiempo de espera proceso 2, más tiempo de espera del proceso 3, más tiempo de espera del proceso 4, todo esto dividido entre el número de procesos, eran 4 procesos. Esa sería la forma. Y esto sería igual a, ahora solamente sumo esto, más esto, más esto, más esto, y lo divido entre 4. Igual a 1, 2, 3, más 5, dividido entre el 4. Eso sería 5 cuartos, ¿no? 5 entre 4, 1.225 puede ser, ¿sí? 1. A ver, déjenme hacerlo acá para asegurarme, porque es un decimal y las décimas aquí sí o sí importan, ¿no? 5 y entre 4, de a 1, 2, 5, Como 25. sí, 1, 2, 5, exacto. 1.25. Ahora, este no es un segundos, es tiempos de CPU. Cuanto menor sea el tiempo, sin embargo, mejor, porque significa que en promedio esperaron mucho menos. Ese es el primer cálculo, ¿sí? El primer cálculo que vamos a hacer. Vamos a grabar antes que se borre. Bueno, ya está el primer cálculo y ahora me tendría que ir por un segundo cálculo mínimamente, ¿ya? Puede ser el tiempo promedio de respuesta o de retorno, cualquiera de los dos. Me voy a ir por el de, a ver, revisemos cuál es el por parámetro. Aquí está el resumen de las fórmulas. Yo trabajo más con el de respuesta, ¿sí? Es más, como que para mí más certero en el sentido de que equilibra el tema de cuándo terminó y cuándo llegó, ¿sí? Entonces, respuesta, ese es el que vamos a hacer. Entonces, sin embargo, la forma de cálculo es pues, muy similar, ¿ya? Aquí le vamos a poner su titulito. Tiempos de espera. Ese es un parámetro. Y ahora me voy a ir por el otro parámetro, tiempos de retorno. Y en este tiempos de retorno, paso 1 también, lo mismo, calcular el tiempo de retorno para cada proceso. La fórmula es similar, pero hay un leve cambio. Aquí vamos a poner tiempo de retorno, proceso 1, es igual a, ¿qué decíamos? Hay que medir la diferencia entre el instante de salida menos el instante en que llegaba, ¿sí? Vamos a ver la formulita. El instante de salida menos el instante de llegada. Ese es el que... No. El de retorno solo mide salida. Estoy acá al revés. Respuesta. Ese es. Es que el de retorno solo te agarra el tiempo de salida. Y yo prefiero siempre trabajar con el de respuesta. El de respuesta te hace una medida un poquito más certera en cuanto al tiempo que tarda, porque agarra el tiempo en que termina y le resta del momento que llega el proceso al sistema, ¿sí? Entonces, aquí le vamos a poner respuesta. También es buen parámetro, pero yo prefiero irme por el tiempo de respuesta, porque este es el que realmente mide la diferencia, ¿ya? Miren, en el primer tiempo de espera nos hemos fijado el tiempo de inicio, como decía aquí, tiempo de inicio, ahí vamos a corregir la flechita, tiempo de inicio es esto, y el tiempo de llegada, que era en la tablita, ¿sí? Entonces, inicio era en el diagrama y llegada era en la tablita. Ahora, en el tiempo de respuesta, lo que yo voy a agarrar es medir
la diferencia, que vamos a poner entre el instante de salida menos el instante de llegada. ¿Sí? Ahora, nosotros en estas fórmulas, como vemos, existen varias. Entonces, yo estoy escogiendo nada más 2, ¿ya? Para evitarnos el problema de que, pues, se nos hagan muchos cálculos. Voy a trabajar solo con estos 2 para que las medidas que logremos nos ayuden simplemente a comparar, ¿ya? Entonces, ¿cuáles son estos tiempos? Vamos a usar la flecha azul. La de salida, por ejemplo, voy a usar el proceso 1. Fíjense que sigo trabajando en la misma gráfica, ¿sí? La de salida se refiere al proceso 1, voy a apuntar. ¿Cuándo termina el proceso 1? Voy a agarrar otro, este está muy simple. A ver, el 3. ¿Cuándo termina el 3? En 16. Ahí está. Salida se refiere a él, ¿sí? Y el instante de llegada se refiere a la tablita. Ahí está. Entonces, 2 cosas diferentes. Miren lo que hace el tiempo de espera. Está restando el momento de inicio del instante de llegada. Mientras que el de respuesta está mirando la salida del diagrama. Aquí mirábamos el inicio, aquí miramos la salida del diagrama y le restamos la llegada, ¿sí? Entonces ahora vamos a ir a calcular uno por uno cada uno. Tiempo de respuesta del proceso 1. Vamos a colarlo de acá. Va a ser igual entonces. Instante de salida del proceso 1. Ojo con mis apuntadores. Y el proceso 1 sale aquí, ¿no? El proceso 1 sale en 3. Entonces voy a ir ahí. Sale en 3 y quiere que le reste su instante de llegada. El proceso 1, ¿dónde llegó? Llegó en 2. Creo que ahí se va a notar bien. Ahí está. Sale en 3 y llega en 2. Entonces, tiempo de respuesta es de 1. Y es lógico. El proceso 1 llegó en 2 y salió en 3. ¿Cuántos tiempos necesitaba el proceso 1? Necesitaba un tiempo. El proceso 1 necesitaba un tiempo y tuvo que esperar un tiempo para lograr concluir. Y está correcto, eso sería lo ideal. Un proceso llegue y sea atendido y no tarde más, ¿sí? Vámonos con el segundo. Pongan atención en la fórmula, ¿sí? Tiempo de respuesta del proceso 2. Igual, es la misma fórmula, el proceso 2, pero ahora miren, salida del proceso 2. ¿En qué instante termina el proceso 2? ¿En qué instante finaliza en el diagrama el proceso 2? En el 9. En el 9, muy bien. El proceso 2 finaliza en 9. Y su instante de llegada del proceso 2, voy a la tabla, proceso 2 llega en 4. Muy bien. Entonces aquí le vamos a decir salida menos llegada igual a 5. Ahora, miremos lo que ha pasado al proceso 2. El proceso 2 requiere 5 tiempos, ahí está 5, y dice que el tiempo de respuesta fue 5. Está perfecto. Necesitaba 5 tiempos y demoró 5. Ojalá todo fuera así. Pero fue la ventaja de que cuando llegó el proceso 2, la CPU estaba libre, ¿verdad? Por eso es que no hay retraso. Tiempo de respuesta del proceso 3, misma fórmula. Fíjense en la salida del proceso 3. ¿Cuál es la salida del proceso 3? ¿A dónde me muevo? ¿A qué instante? Al 16. Correcto, 16. Y su llegada del proceso 3 fue en 9. Entonces aquí va a ser
16 menos 9. ¿Cuánto es eso? 16 menos 9. Muy bien, 7. Vamos con el otro. Tiempo de respuesta al proceso 4. Ahora, el proceso 3 también está con ventaja. Miren, necesitaba 7 y su tiempo de respuesta fue 7. Parece que todo no anda muy bien. Pero, a ver, ¿qué pasó con el proceso 4? Su salida del proceso 4. ¿Cuándo termina el proceso 4? 18. Cuando llega el proceso 4, 11. Entonces aquí decimos 18 menos 11 igual a 18 menos 11, 7. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasó con el proceso 4? ¿Cuánto necesitaba el proceso 4? 2. Solo necesitaba 2 tiempos. ¿Sí? Solo requería 2 tiempos. Y lamentablemente, de esos 2 que necesitaba, ¿sí? El sistema demoró 7. ¿Pero por qué demoró 7? Porque cuando llegó el proceso 4, el sistema estaba ocupado con el proceso 3 y se tuvo que quedar esperando. Y esa es la razón por la cual tardó más. Ahí está entonces sus tiempos de respuesta. Ahora, el promedio es lo mismo que antes, paso 2. El tiempo promedio de respuesta va a ser igual a las sumas del tiempo de respuesta del proceso 1 más tiempo de respuesta del proceso 2. Simplemente hay que sumarlos. Y todo esto dividirlo entre 4. ¿Sí? Entonces tenés 1 más 5 más 7 más 7 dividido entre 4. Son 6, y 2 por 7, 14, más 6 son 20, entre 4, 5. ¿Sí? Su tiempo promedio de respuesta. Entonces, como ves, esos son números y yo no puedo decir nada, ¿verdad? No puedo decir, este método está bien, o puedo decir, está lento con el método FIFO. No puedo decir nada porque no tengo con quién comparar. Entonces, es la razón por la cual el planificador del sistema operativo trata de hacer este tipo de cálculos para tratar de identificar qué método va a utilizar para determinada cola de procesos. Entonces, ¿qué hace el sistema operativo? Además de enviar la orden al procesador de que ejecute los cálculos, el sistema operativo además planifica en qué orden va a atender a los procesos. Y eso significa que utiliza ciertos artificios o algoritmos, más bien, que le ayudan a predefinir con qué método va a ser más eficiente al resolver la cola de procesos. En este caso solo tengo un método, habría que usar otro método más para comparar. Ahora, los métodos que estamos viendo, ojo, son de los más simples que existen para determinar, ¿no?, qué algoritmo utilizar para determinada cola de procesos. Entonces, es por eso que a veces el sistema operativo puede estar también un poquito saturado por cosas que hacer, porque no solamente está mandando órdenes a calcular, sino está planificando. Y el planificar, ¿qué significa? Hacer cálculos también, ¿sí? Entonces, es todo esto el trabajo que tiene junto, o el trabajo que tiene para enviar al procesador, porque el procesador es el que hace los cálculos, ¿cierto? El sistema operativo le ordena y el procesador empieza a ejecutar. Entonces, no solamente ejecuta los procesos de los programas que estás ejecutando, sino también ejecuta los procesos de cálculo para los planificadores que el sistema operativo tiene, ¿ya? Entonces, es algo del trabajo que tiene el procesador. Y por esa razón, esto que aquí voy a marcar como O de ocio, es muy extraño que exista en el sistema. Acá voy a poner en rojo el ocio, ¿sí? Este es tiempo de ocio, este es tiempo de ocio, hubo 2 tiempos de ocio, y aquí estuvo el tercero, ¿no? 3 tiempos de ocio tuvo este sistema, esta cola de procesos, ¿ok? Entonces, a este se le llama FIFO,
porque el sistema atiende a los procesos de acuerdo al orden de llegada, que es lo que vieron acá, que yo siempre estuve revisando, ¿no? Bien, grabemos esto y vamos a un segundo método. No sé si le quieren sacar una captura de pantalla. Ok, vamos a irnos otra vez al otro. Entonces, ahí en las diapositivas, en la plataforma, van a ver algunos ejemplos más para que ustedes puedan continuar, pero me voy a saltar al segundo método o estrategia, que es el shortest job first. Primero, el trabajo más corto en duración. Es decir, que el sistema trata de atender a los procesos que están más cortos. Primero, me refiero a los más cortos en duración que en ese momento estuvieran en la cola, ¿ya? Entonces, vamos a hacer el mismo ejercicio, pero por este otro método, y van a ver que hay variación, ¿ya? Entonces, los métodos de planificación, entonces, utilizan lo que se llama una priorización. El método FIFO, la prioridad la obtiene el proceso más corto de duración. En el método FIFO, la prioridad la tiene el primero que llega, ¿ya? La prioridad es por orden de llegada. El método SJF no apropiativo, la prioridad es de acuerdo al tiempo de CPU. Es más prioritario los procesos cortos. ¿Por qué? Porque es más razonable que el sistema demore en devolver respuesta a procesos largos y que demore poco con procesos cortos. Entonces la idea es atender a los más cortos primero para que el sistema se sienta rápido, porque el usuario o los programas están esperando más bien a que el sistema los responda de manera rápida, ¿sí? Entonces aquí cambia la priorización. Quiero que recuerden algo, espero que no se corte, no se cuelgue otra vez. Miren, acá cuando estoy en el administrador de tareas, ¿sí? Tenemos, por ejemplo, acá una serie de aplicaciones. Voy a escoger una. Vamos a ver si me voy. Rendimiento, procesos. Es que acá se me ha organizado de otra manera. Ay, ya se volvió a colgar de otra vez. Ok. Ok, ahora sí. Miren, tengo esta aplicación, por ejemplo, de PowerPoint, y doy botón derecho y le voy a decir ir a detalles. ¿Sí? Un programa, le voy a decir ir a detalles. Cuando le doy detalles, en el fondo me manda a su proceso en ejecución a nombre de ese programa. Entonces, este es el proceso. No sale el administrador de tareas, no lo muestra. A ver, miren, tengo. ¿Ahora sí? Sí, ¿no? Sí, ahora sí. Cuando entran al administrador de procesos, administrador de tareas, dando botón derecho sobre la barra de tareas, entran a este programa, botón derecho sobre la barra de tareas y le dan a administrador de procesos, van a ver a esta aplicación que luego la vamos a estudiar. Por ahora solo estoy mostrando, ¿sí? Aquí está PowerPoint, por ejemplo, le doy botón derecho, ir a detalles, y en detalles, al ver a PowerPoint, ¿sí? Le doy otra vez botón derecho, y fíjense, puedo administrar el proceso desde acá, ¿ya? Miren esto, prioridad, darle prioridad. Esto es en un sentido distinto a lo que estamos viendo en las calificaciones, pero da una idea similar. Si yo a este PowerPoint le digo que tenga una prioridad alta, para el sistema va a ser como que es muy importante y va a tratar de que el planificador lo atienda lo más rápido posible para que él responda más rápido. Entonces, nosotros como usuario podemos elevar la prioridad de un proceso en caso de que estemos viendo que nos está respondiendo muy lento, porque para el sistema todos tienen una priorización normal, es decir, que a todos los trata por igual. Pero si nosotros quisiéramos que haya un proceso que especialmente le dé importancia por algún motivo específico que tengamos, le podemos elevar a la prioridad alta. Fíjate que tenés por encima lo normal y alta. La de tiempo real a veces hace que se cuelgue el sistema, dependiendo de lo que de la aplicación que estás ejecutando.
¿ya? Entonces, esta es una forma de agilizar el proceso cuando estás trabajando en sistema. Entonces, ahí está una idea similar que ocurre, que el sistema ocupa cuando trabaja con priorización. Ahora, cuando el sistema está utilizando sus algoritmos de planificación, entonces él toma la decisión de utilizar determinado método de planificación de tal manera de que el usuario no se dé cuenta de que el procesador está muy ocupado con muchas actividades o tareas que tiene que hacer. ¿Listo? El objetivo de estos métodos de planificación es tratar de que el usuario tenga respuestas lo más rápido posible y casi en tiempo real, ¿no? Ahora, en el método 1, la prioridad es orden de llegada. En este método 2, la prioridad es, primero, los más cortos en duración. Los procesos más pequeños se van a ejecutar primero porque se supone que deberían ejecutarse más rápido que los largos, ¿sí? Y si un proceso es muy largo, va a tardar más porque lo va a ir botando a la cola, a lo último, ¿sí? Es como hacer como que en el banco te dicen, a ver, usuarios, ordénense. Los que quieren 10 minutos de cajero primero, luego segundo los que quieren 15 minutos de cajero, luego los que necesitan media hora de cajero, y a lo último los botan a los usuarios que quieren 1 hora del cajero. ¿Eso qué va a hacer? De que se vaya vaciando la cola lo más rápido posible, porque normalmente los requerimientos son de 10, 15 minutos y no tan largos. Es raro, ¿no es cierto? El usuario que va y usa 1 hora de cajero, lo mismo aquí en el sistema. Es raro el proceso que va a requerir tantos tiempos de CPU que se va a hacer muy largo. Entonces, la prioridad lo tienen los más cortos en duración y eso va a ser el único parámetro que voy a cambiar en la pizarra que teníamos hace un momento. Otra vez, estoy con la misma pizarra. Voy a borrar algunas cositas para que lo deje como antes, porque esto ya lo grabé, ¿sí? Voy a borrar algunos detallitos. Ok. El diagrama de Gantt, el diagrama que hice acá, puede variar. Definitivamente puede variar porque la prioridad es otra. ¿Sí? Puede variar, entonces estoy borrando para volver a empezar, ¿ya? Vamos a ver ahí. Mire, lo que estoy enfatizando en el borrado es el llenado que hicimos, ¿ya? Porque eso es lo que va a variar, puntualmente. ¿Ok? Entonces, como que estoy lista, ¿sí? Está el diagrama de Gantt hasta 18, porque si llegué en 18 en el otro, acá también seguro va a llegar a 18. ¿Listo? Y voy a arreglar un poquito, ahora que se ve mejor. Listo. Ok, es el instante 0. ¿Qué procesos hay en cola? No hay nadie, llega en 2 primero, el primero, ok, entonces a partir del proceso del instante 2 voy a empezar a atender al proceso 1, que requiere un tiempo. Fíjate, es el instante 2. ¿Qué procesos en cola? Solo uno, no hay con quién comparar, entonces va a entrar el proceso 1. Solo quiere un tiempo, ahí está, su tiempo que necesita. Es el instante 3. ¿Qué procesos en cola? Nadie, recién llega en 4. Ok, en el instante 4 entonces, ¿a quién atiende? Al proceso 2. ¿Cuántos necesita? 5 tiempos. Entonces ahí está, P2. Vamos a contar. 1, 2, 3, 4, 5. Ahí está, proceso 2. Entró en 4 y termina en 9. Listo, es el instante 9 ahora. Ojo que el instante de salida es importante, ¿no? Miren, el proceso 1 terminó en 3, el proceso 2 terminó en 9. Ahora, es el instante 9. ¿Qué procesos están en cola? Hasta el instante 9, miren acá, están 3, pero de estos 3, el proceso 1 ya fue atendido, el proceso 2 también, solo queda el proceso 3. ¿Cuántos quiere el proceso 3? 7.
Ok, entonces hay que ir a atender al proceso 3. 7 tiempos. 1, 2, 3, 4, 5. Luego voy a ir arreglando. 7. Vamos a revisar. 2, 4, 6. Solo 7 tiene que ser, ¿sí? 2, 4, 6, 7. Ahora vamos a alinear. 1, 2, 3. De acá un poquito más allá. 1, 2, 3, 4. 5. Ahí hay unos problemitas de espacio. A ver, el proceso 3, ¿sí? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aquí voy a tratar de separar otra vez. A ver, qué raro. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ¿Por qué se ha corrido tanto? Se ha debido borrar uno de mis separadores, ¿sí? Vamos a aumentar ese separador. A ver, el proceso 3, 2, 4, 6, 7, que es lo que decía. El proceso 3 empieza en el instante 9. 9 más 7 sería 16. Entonces, en el instante 16 termina el proceso 3. Eso sería lo correcto. Ahí está. Voy a traer un poquito más por acá para que se vea ahí. El proceso 3 termina en 16. Ahí lo vamos a acercar un poquito. No puedo mover el palito. Ok. Vamos a ver si no me falta uno. Puede ser que me hayan comido 1, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Ahí está. Que en el recorrido de repente ahí hice algo inadecuado. Pero bueno. Ok, el proceso 3 entonces son 7. ¿Sí? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. El proceso 3 empieza en 9, también entró en 9 acá el diagrama, ¿sí? 9 más 7 son 16 y termina en 16, ahí está bien. Ok, ahora el proceso 4 llega en 11. Fíjense que llegó acá, ¿sí? Pero no lo atendió porque estaba ocupado con proceso 3, recién va a entrar aquí. ¿Cuánto necesita el proceso 4? Necesita 2. Ahora. Aquí hay un tema que hay que tomar en cuenta. Este método ya no es fijo, ¿verdad? Ya no quiero usar fijo, acá me olvidé corregirlo. Necesitamos utilizar SJF, ¿sí? Este es, primero, el más corto en duración. Entonces, ya no me tengo que andar fijando, no tengo que andarme fijando en el orden de llegada a la hora de decidir quién va a entrar. Me tengo que fijar qué tan corto es. El más corto tiene prioridad. Pero ojo cómo estamos trabajando. Miren, el instante 2, ¿quiénes están en cola? Solamente el proceso 1. No hay con quién comparar, entonces por esa razón el proceso 1 ha entrado, ¿sí? Y gasta hasta 3. Ese instante 3, ¿quién está en cola? No hay nadie. ¿Cuándo llega el siguiente? En 4. Entonces, comienzo en 4 y pregunto, en el instante 4, ¿quién es en cola? Solo el proceso 2. No hay con quién comparar otra vez. ¿Cuánto necesita? 5. Entonces, el proceso 2 viene 2, 4, 5 tiempos. Termina en 9. Es el instante 9. ¿Quién es en cola? Voy y miro. Solo el proceso 3, no hay nadie más. No hay con quién comparar. Entonces digo, ¿cuánto necesita? 7. Entonces ahí está, el proceso 3, 2, 4, 6, 7 tiempos y termina en 16. Ojo,
Yo en el momento en que digo es el instante tanto, me estoy preguntando qué procesos se encolan, ¿sí? Si solo hay uno, no hay con quién comparar, pues, ¿no? Entonces, ese va a entrar. Entonces, si yo miro desde la gráfica, el anterior método y este se parecen porque están similares, pero no me estoy preguntando por la misma priorización. En el anterior método me preguntaba quién está primero. Aquí me estoy preguntando quiénes están en cola, y de los que están en cola me voy a quedar con el menor, pero lamentablemente en este ejemplo, en cola siempre hay uno solo. Ojo, ¿ya? Entonces, se paso al 3. Es el instante 9, ¿qué proceso se encola? El proceso 3 está en cola en instante 9 y no hay nadie más, necesita 7. Entonces el proceso 3 gasta 7 tiempos y llega hasta 16. Es el instante 16. ¿Qué proceso se encola? Solo me queda el proceso 4. ¿Cuántos tiempos? 2. Entonces va a entrar el proceso 4 por esos 2 tiempos. Entonces lo que tú miras acá, si comparas la gráfica con el anterior, uno dice, está igualita, ¿sí? Pero no la he construido igual. Está igualita, pero no la construí igual. ¿Por qué? Porque acá me pregunté, ¿es el instante tanto? ¿Qué procesos se encola? Si hubieran habido 2 procesos en cola, hubiera tenido que quedarme con el proceso que menor duración tiene, ¿sí? Con el más pequeño, ¿sí? Pero siempre la respuesta era uno solo, entonces no había con quién comparar. Y al final la gráfica quedó idéntica al método FIFO, ¿sí? Entonces calcula el tiempo promedio los tiempos promedio de espera, retorno, respuesta para la siguiente cola de procesos por el método SJF. Eso es lo que está queriendo hacer en este ejercicio. Y eso es lo que yo he tratado de hacer. La gráfica es la misma. Si la gráfica es la misma, los cálculos de tiempos son iguales, ¿sí? Porque se calculan de igual forma. Entonces no hay variación en los cálculos de tiempos. En resumen, si yo aquí tuviera que decir cuál método es más eficiente, yo diría por método FIFO o SJF no apropiativo, se tienen los mismos resultados. Se puede usar o se puede optar en todo caso por el método FIFO, ya que es el más sencillo, ¿sí? Ahora vamos a hacer una nota más aquí. Si en algún momento hubiera empate, empate significa que 2 o más procesos tienen igual tiempo de duración al momento de comparar, usar el método FIFO. La prioridad es del proceso la prioridad es de acuerdo al orden de llegada. Listo. Puede ser que haya 2 procesos con el mismo tiempo de duración al momento de comparar, entonces ¿con cuál me quedo? Bueno, toma la decisión y en función al instante de llegada, ¿no? Como si fuera FIFO. Y entonces ya tenemos el segundo cálculo también, ¿ya? Es raro que suceda así, pero puede pasar. Este caso es un ejemplo muy diferente a los que están en la diapositiva o en la plataforma. Lo que yo voy a pedir ahora es que para la siguiente clase me hagan una revisión del tema número 2, porque yo tengo que saltar a unos conceptos un poquito más elaborados que tienen que ver con cómo el procesador trabaja, ¿ya? Para ello, por favor, van a tratar el práctico, no les doy todavía porque va por los temas teóricos. Quisiera que este ejercicio, si bien ya lo tenemos resuelto,
se fijen por favor en, me dejaré compartir un minuto. Se fijen por favor en las diapositivas, los ejemplos que están resolviendo y los intenten ustedes hacerlo sin copiar. Significa, intentas resolver la cola de procesos que está en la diapositiva y vas, si tienes dudas, vas leyendo las notas que yo he puesto por acá para que entiendas cómo he logrado construir esa cola de procesos, ¿ya? Entonces, si al final, en la siguiente clase, todavía tienes dudas, me puedes consultar, pero la idea es que leas el enunciado, que es este, y que tú logres hacer el diagrama de tiempo para atención de los procesos y logres el cálculo, ¿sí? Para determinar los tiempos, ¿no? Tanto para el FIFO como para el SJF, que están igual con su propio ejemplo, y bueno, ahí está explicando cada paso cómo se logra, ¿ya? Entonces, eso lo hacen para el día miércoles. Entonces, ya el día miércoles vamos a trabajar sobre esa base de conocimiento que tengan y voy a explicar un poquito mejor cómo es que funciona esto que está acá, que es la planificación con muchos procesadores. Ojo que esto no es lo que estaba refiriendo al principio, ¿no? Uno es que haya procesadores físicos y otro es que el procesador tenga núcleos físicos, ¿ya? Si hablamos de varios procesadores, así son los servidores o equipos o las mini computadoras, ¿no? Los servidores trabajan con más de un procesador, entonces hay varias alternativas de planificación. La más conocida de ellas es esta que está acá, donde uno de los procesadores actúa como planificador y el otro actúa como esclavo, ¿sí? Es la planificación más conocida en cuanto a un sistema en el cual se observan más de un procesador. Entonces, como que un procesador se pone exclusivamente a hacer los trabajos de planificación y el otro procesador solo obedece a la orden de realizar determinado proceso, ¿ya? Entonces, esa sería en resumen esa parte y bueno, ya la siguiente clase voy a tratar de enfatizar un poquito más lo que sucede con nuestros núcleos o hilos a la hora de planificar procesos, pero lo voy a hacer desde un punto de vista práctico, porque el concepto de hilo, núcleo es bastante avanzado, tendríamos que ver otro tema al respecto, ¿ya? Bueno, desde el punto de vista de Windows tenemos el Task Manager o lo que es el administrador de tareas para poder administrar nuestro sistema. Tú le das control a suprimir y ahí va a aparecer administrador de tareas. O en la barra de tareas, fíjate mi mouse, botón derecho, administrador de tareas. Entonces, esta herramienta la vamos a aprender a utilizar más adelante en el taller número 1. Por ahora, lo único que voy a mostrar es los elementos básicos que están relacionados con los que hemos visto. Miren, acá en la pestaña procesos tenemos las aplicaciones y los procesos de segundo plano del sistema. Si tú tienes una aplicación como esta de PowerPoint, mira, le doy el botón derecho y tengo la opción de irme a ir a detalles. Y esto me va a lanzar en el fondo a donde está su proceso en ejecución. Ahora, noten que estas pestañas, ¿sí?, tienen usualmente ciertas columnas. Miren en la que es aplicación, tengo esa aplicación PowerPoint, cuánto está gastando el CPU, memoria, accesos a disco, tráfico de red, ¿sí? Pero si quiero ir y específicamente ver lo que está pasando con su proceso, ir a detalles, y ahí miren, el proceso también tiene su información adicional. Tiene un número de PIN, que es un número que lo identifica como el carnet de identidad a ti, ¿sí? El número de PIN le identifica el proceso de manera única. Este es su estado, en qué estado está el proceso, está en ejecución. El usuario que lo ha lanzado, ese soy yo, con ese usuario estoy logueado. Uso de CPU, no, realmente no está haciendo mucho, está como que muerto, ¿sí? O sea, es porque estoy desplegando y no estoy trabajando ni haciendo ninguna actividad. Tema de memoria RAM, está gastando tantos KB, que es muy poquito, ¿ya? Ahora, estas columnas se pueden ordenar normalmente por uso de CPU. Ok, ahí voy clic y me va a poner primero en la lista
al proceso que más CPU está gastando. ¿Sí? Entonces, está Zoom, proceso inactivo del sistema, son del sistema operativo. ¿Sí? Siempre lo tienes ahí. Miren cómo la lista puede moverse. Es por lo que yo les decía, ¿no? Los procesos son asignados CPU y luego son vueltos a dar la vuelta, ¿sí? Normalmente los procesos no son atendidos como lo hemos visto en la simulación. Fíjate que un proceso salía del CPU una vez haya finalizado, y lo que normalmente sucede es que los procesos entran un tiempo al CPU y luego vuelven a hacer cola, entran un tiempo al CPU y luego vuelven a hacer cola. Esto nos los muestra el tercer método de planificación que nos estamos viendo acá, que se llama round robin. Round robin es un método de planificación donde lo que hace es asignar a cada proceso un tiempo de CPU en específico, ¿sí? Le asigna ese tiempo y eso hace que el proceso, si es muy largo, tenga que dar muchas vueltas la cola para finalizar. A ver, para que lo entiendan más claro, el round robin funciona como si, por ejemplo, en el banco tú llegaras y te dice el cajero, máximo le puedo atender 5 minutos. Si 5 minutos no terminamos, usted tiene que volver a hacer cola para volver a venir a ventanilla que lo siga atendiendo. Eso para mí sería ideal, porque hay gente que va y se queda 1 hora, ¿no? Y tú quieres nada más 2 minutos del cajero, ¿sí? Entonces, el round robin lo que hace es tratar de equilibrar el tiempo y dice, no, a todos los procesos se les va a dar igual tiempo, pero si un proceso necesita más tiempo de CPU, tiene que volver a hacer cola para esperar su siguiente turno. Entonces, con eso se trata de equilibrar el uso del procesador. Entonces, esto es lo que estamos viendo acá. Momentos entra, momentos sale, momentos alta priorización, momentos de bajo uso, alto uso, miren, baja, sube, crece, ¿sí? Es una especie de constante movimiento, ¿no? Muy dinámico. Entonces, en esta herramienta podemos también monitorear algunas cosas, como por ejemplo el rendimiento. Vengo a la pestaña de rendimiento. Ay, antes de irme al rendimiento, voy a navegar a otra cosa. Miren, voy a proceso otra vez, a la aplicación, perdón, botón derecho. No solamente puedes ir a ver el detalle del proceso que está disparando esa aplicación, sino también puedes finalizar la tarea, quiere decir obligarle a cerrar el programa. Si yo ahorita le digo finalizar tarea, él va a forzar o intentar forzar el cierre de la aplicación de PowerPoint. Si eso fracasa, miren, voy a intentar otra vez, finalizar tarea, ahí está, ahí ya lo puedo hacer en un segundo intento. Si eso fracasa, es con una aplicación que está colgada, por ejemplo, entonces lo ideal es decirle, ir a detalles. Si acá no me deja, vayamos, ahí está. Voy a marcar este y voy a decir ir a detalles. Y en detalles, me debe marcar el proceso que está a nombre de S. Miren, ahí está, ahí. Qué raro que no me lo marcó. Voy a volver a aplicación. Mira, detalles, es que hay muchas ventanas abiertas. Ahí está, ahora sí. Fíjense que me lo ha marcado el proceso que está específicamente para esa pestaña de Chrome que tengo abierta. Y aquí, si fuera un caso de un programa colgado, finalizar tarea no funcionó, tú puedes marcar, y aquí intentar también, ¿sí? Finalizar tarea, 1. Si no funciona, tenés la otra opción que dice árbol de procesos, que significa que lo va a finalizar al proceso que estás marcando y a todos los procesos que tuviera abajo de él. Porque resulta que un proceso en el sistema se puede convertir como un árbol. Un proceso puede ser que se dispare otro subproceso, un subproceso puede hacer que se dispare otro subproceso y así sucesivamente. Entonces, por eso aquí habla de finalizar el árbol de procesos. Yo puedo tener abierto PowerPoint, pero PowerPoint, derivado de la actividad que haga, puede tener generados varios subprocesos. Entonces, cuando hablamos de árbol, significa la finalización de esos varios subprocesos. ¿Listo? Otro es el tema de la priorización, que también lo puedes elevar si es conveniente, ¿sí? Otro tema es abrir ubicación. Si por ejemplo, se ve aquí como programa, al decirle abrir ubicación,
voy a poder identificar dónde está almacenado el disco duro. Miren, ahí está, el lugar exacto donde está almacenado el disco. Ahí va, ¿sí? Y bueno, hay un sinnúmero de otras opciones más que seguramente las vas a navegar y que luego las vamos a ver en el tema más adelante cuando estemos trabajando con la parte práctica. Pero por ahora, por favor, este administrador sirve para visualizar lo que hacen las aplicaciones, finalizarlas, elevarles la prioridad o finalizar sus procesos. Y finalmente, creo que es interesante esto que es la pestaña rendimiento, demuestra el uso de CPU con estos histogramas. Acá, por ejemplo, me dice la velocidad es tanto, tienes un solo socket, ese es un solo procesador, 2 núcleos, 4 lógicos, ¿sí? Y me da un poquito de información sobre el uso, ¿no?, del procesador. Acá yo veo que tiene un uso mediano, ¿sí? Lo mismo que del procesador, pudieras tener más información. Miren, hay otras herramientas o otros recursos que podemos monitorear, pero me voy a concentrar en el procesador. Puedo ir, por ejemplo, abrir monitor de recursos. Y aquí tengo más información. Aquí están los núcleos lógicos, ¿sí? Por cada núcleo lógico está haciendo un histograma para que veamos qué tan ocupados están los núcleos lógicos atendiendo a tareas en ejecución o tareas de los procesos que se están ejecutando en el sistema, ¿ya? Entonces, acá se puede ver un poquito más información de los procesos. Está tanto el PID, que lo identifica en forma única, su descripción, su estado, ¿sí? Si está en ejecución o si está suspendido, ¿sí? Y bueno, de todas maneras, acá hay un resumen general. Fíjense, el primero del cuadrito te está mostrando el porcentaje total de CPU, que es como un promedio entre los muchos núcleos que tienes por acá, ¿sí? Si son 8 núcleos, núcleos lógicos, ahí va. Y este de acá sería el resumen de esos 8 núcleos lógicos. ¿Sí? Listo, jóvenes. Entonces, con esto ya hemos concluido la clase de hoy. No sé si alguien tiene alguna consulta. Bueno, creo que tienen claro qué es lo que tienen que hacer. Voy a recalcar, por favor, acá en la de PowerPoint. Pero voy a abrir enseguida, ¿sí? Acá en la de PowerPoint hay unos ejercicios resueltos. Les he pedido que ustedes, por favor, los resuelvan ya a mano también y vayan viendo la coincidencia con el diagrama, ¿sí? Y el cálculo de tiempos también, ¿ya? Entonces, igual lo pueden descargar de plataforma. De todas maneras, si quieren sacarle una foto, ahí lo voy a poner. Ahí está el enunciado. Y la idea es que ustedes hagan todo esto, ¿ya? Entonces, ¿por qué les estoy haciendo hacer? Porque ahí mismo se van a dar cuenta dónde están malinterpretando y por qué no les sale igual, ¿ya? Y con esto el día miércoles vamos a concluir el tema número 2, que es el más largo de estos capítulos teóricos que tenemos. ¿Listo? Ese sería 1 por método FIFO, y vamos a ver 1.4.2, voy a revisar si es el mismo que tenemos en el otro lado, un momentito. No, son 2 diferentes, ¿sí? La idea principal de que ustedes resuelvan es de que intenten resolver la planificación de procesos y se den cuenta dónde está el error si es que no lo hacen igual, ¿ya? Y si tienen una variación modular, me la hacen el día miércoles. Este sería 1, no sé si ya le sacaron una foto a ello, 1, y el 2 sería este que está acá.
Este es el enunciado, en todo caso, un poquito más grande para que se vea mejor. Lo más importante es el enunciado. Y esto está también en el PowerPoint de la plataforma que lo pueden descargar. ¿Sí? Entonces, ahí lo voy a poner bajo presentación. Ahí está. Ese es el segundo que hay que también hacer. Acá no se ve muy bien. Es el instante de llegada es 2, proceso 2 y duración 4. ¿Sí? Y el otro... Ahí vamos con el otro. Ahí está el cuadrito, 942. Listo. Entonces ahí están los 2 ejercicios, por favor, para el día miércoles. Sé que algunos no lo van a hacer. Lo más importante es que lo hagas ahorita en el tiempo que nos resta de clases. Bueno, ya no nos resta clases, ¿no? Bueno, lo ideal sería que ni bien te hagas un tiempito, lo ejecutes. Y así el miércoles tu duda me la das antes de que sea el día del examen y que estés con la duda de que no sabes cómo se hace la cola. ¿Listo? Bien, no sé si alguien quiere aportar algo. Nada. ¿Esta diapositiva la vas a subir hoy a la plataforma? La voy a activar. Sí, ya está, solo la voy a activar en plataforma. ¿Ya? Ahí ya, gracias. Ok, entonces jóvenes, con eso nos vemos, por favor, el día miércoles, ya para concluir el tema número 2. ¿Listo? Pasen buenas tardes, jóvenes. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, ingenieros. Hasta luego, Ángel. Chao. Hasta luego.